FM 100.5. ¿Qué tal? Volvimos. Yugo o Libertad por FM 100.5 Radio Altavoz. Nos podés ver por internet, www.radioaltavoz.com.ar. Estamos todas las mañanas de 8 a 9 de la mañana. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante, digamos, delicado, susceptible. Van a haber ciertas opiniones. Vamos a hablar de pena de muerte. ¿Es aplicable? ¿Se puede aplicar? ¿Cómo se puede aplicar? Sabemos perfectamente que en la Argentina hay mucha inseguridad. La alevosía por parte de la delincuencia ya ha pasado los límites. Ayer asesinaron a un policía, ¿no?, que se enfrentaron con unos delincuentes ahí en un hecho de robo en el Gran Buenos Aires. Ya vienen asesinando a muchos policías. El policía lamentablemente tiene un protocolo que ya para mí se debería reducir en algunos temas, en algunos casos, cómo aplicarlo, ¿no?, las normativas, el tema de las TASER, que yo ya les hablé en el día de ayer, se puede aplicar, no se puede aplicar. Dicho está de paso, una TASER sale $3.000. El gobierno con esos $3.000 se pueden comprar 3 pistolas, 3 armas de fuego modernas. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a hablar también sobre ese delincuente que asesina a alguien que es inocente. Ese delincuente que asesinó a alguien que es inocente, que destruye a una familia. ¿Ese delincuente debería ir a la cárcel o se le debería aplicar la pena de muerte? Porque asesinó. Conste que en la Argentina, y tengo un listado, por el momento no lo voy a dar, no es conveniente, de muchos jóvenes entre 16 y 25 años que ya tienen 5 homicidios cargados, 5 homicidios. Y están presos. Y algunos le dan a veces esa libertad condicional para que vayan a trabajar. Por eso la delincuencia ya tiene ese gran poder en sus manos, que es la aplicación de la pena de muerte. Eso significa que la pena de muerte ya está en la Argentina aplicada y está en manos de la delincuencia. Gastón Bucetich, vamos a hablar de ese tema. Sí, exactamente, David. Vamos a tocar un tema especialmente controversial y polémico, como es la pena capital. Se habla de vez en cuando en nuestro país sobre su implementación. Por ejemplo, el diputado y candidato Olmedo la propuso para homicidas y femicidas. Y lo primero que debemos recordar es que es un castigo que se lleva a cabo en muchos países. Está el caso de Estados Unidos, el más memorable, creo yo, el que más viene a la cabeza cuando se piensa en esto. También está China, también está Japón, países como la India, Arabia Saudita, etc. Disculpame, Gastón. Esos son países ya con una ley muy extrema. Atento que ahí a la mujer la tienen azotes. Vamos a abarcarnos lo que es Europa, primer mundo. Esos países son bastante drásticos. Sí, ahí vos respirás mal y ya te condenan a pena de muerte. Cuidado con eso. Pero aún así hay países como Estados Unidos, correcto, Japón, en algunos entre estados, otros. Sí. Pero aunque sí es verdad que la tendencia en el mundo desarrollado es a no tener pena de muerte. Triunfa el abolicionismo y es la tendencia también en todo el mundo. Cada vez más países se desprenden de la pena de muerte a nivel global. Dicho esto, me gustaría dar algunos datos sobre la pena capital, en este caso de Estados Unidos, ¿no?, que es la primera potencia del mundo, y como todos sabrán, en algunos estados se efectúa la pena de muerte. Bueno, actualmente en Estados Unidos hay 2.664 personas esperando en lo que se llama el corredor de la muerte. O sea, esperando a tener su ejecución, básicamente. Hay datos curiosos con respecto a esto. Por ejemplo, hay reos que llevan esperando su ejecución 30 años. 30 años esperando su ejecución. Imagínate lo que debe ser vivir todo ese tiempo sabiendo que en cualquier momento te pueden asesinar. Claro. No asesinar, pero sí matar. Disculpame, Gastón, es un calvario para ese reo. ¿Pero ese reo que fue un santo para llegar a ese extremo? No, mira, lo primero que debo decir es que a mí, a nivel personal,
Me importa poco lo que le suceda a ese delincuente, a ese asesino. No es pariente mío, no lo conozco, ni nada. Pero sí que tengo unas cuantas razones para oponerme a la aplicación de la pena de muerte. Por ejemplo, un argumento que suelo dar: no confío en el Estado para hacer calles, no confío en el Estado para poner la luminaria pública. Imagínate si voy a confiar en el Estado para que decida la vida o la muerte de una persona. Sería darle un poder muy grande y también un poder que se podría pervertir de manera muy muy sencilla. Imagínate darle a un político o al sistema que amparan los políticos, darle ese poder de quitarle la vida a una persona. Sin duda yo como liberal me opongo en primera instancia. Podrá haber casos sin duda terribles que llamen la atención del público y que haga decir a la gente, bueno, esta persona habría que ejecutarla. Sí, el sentido común muchas veces te podría indicar eso, pero hay que preguntarse, ¿es realmente lo correcto? No lo sé, quedará a criterio de cada uno, pero en lo personal prefiero no darle ese poder al Estado. Lo que me remonta a otra cuestión: ¿sería efectiva la pena de muerte para bajar la criminalidad? Por ejemplo, en Argentina tenés 72.000 presos, ¿no? 72.000 personas en la cárcel. ¿A cuántas podrías matar? ¿A cuántas podrías, quitarle la vida? ¿A 10, a 20, a 30, a 40, a 50, a 60? Son números despreciables en comparación al número de delincuentes. Esos números que vos mencionás, 20, 30, es un pequeño ejército de homicidas. Cuidado que hay homicidas que ya han matado más de 3 veces. ¿Qué harías con esos homicidas que ya asesinaron 3 veces? Bueno, en primera instancia, ejecutar un régimen de rehabilitación, ¿no? Que es lo que se lleva a cabo. ¿Te parece que un homicida que ya mató 3 veces se puede rehabilitar? Lo mismo que el violador. Ya está comprobado que un violador va a violar 1, 2, 3, 4, 10 veces. Eso ya hablas con cualquier psicólogo o psiquiatra y te lo dice. Bueno, si vamos a la evidencia empírica, podemos ver que en países como Alemania, Suecia, Noruega, etcétera, países desarrollados, las tasas de reincidencia son especialmente bajas. Esto nos diría que, al menos se debería poder intentar la rehabilitación de un reo. Estás hablando de países donde la educación es primordial. Exactamente. Acá en Argentina la educación la están tirando abajo. Están cerrando escuelas nocturnas, Gastón. Bueno, me das pie para otro tema. Y es especialmente cómo acabar con la delincuencia. Porque fíjate, te voy a dar un ejemplo, un caso, un razonamiento que es más que claro. Decime un país que sea rico y que sea inseguro. ¿Existe? No, la inseguridad existe en todo el mundo, eso es obvio. Pero un país que sea rico y especialmente inseguro. No existe. Entonces, ¿qué te dice esto? Que la mayor causa de la delincuencia siempre va a ser la pobreza. Sí, y la manera de combatir la delincuencia también siempre va a ser a través del crecimiento económico. Si una persona puede trabajar, puede desenvolverse en su vida sin problemas, no tiene esa opresión fatal por parte del Estado, lo más probable, habrá excepciones por supuesto, es que no termine delinquiendo. Y ya para aportar un último dato, también decir que la pena de muerte dista de ser práctica en términos económicos. Fíjate, acá hay unos datos de Estados Unidos que, por ejemplo, dicen que en Texas, en el año 1992, el costo medio de un caso de pena de muerte era de $2,3 millones. ¿Qué? Porque una pena de muerte bien empleada, entre comillas, tiene detrás un proceso burocrático increíble. Además, como te dije, acá hay presos que llevan 30 años esperando su ejecución y todo esto hace que... acá está... ¿2 millones de dólares? Sí. Acá en está Estados Unidos, que funciona bastante bien la justicia. En el caso de Texas, sí. Esta información está recogida en mises.org. Y para el caso de una cadena perpetua sería de $750.000. Una cifra también importante, pero decir que, un caso de pena de muerte es más caro que una cadena perpetua. No parece intuitivo, pero según los datos, una ejecución
bien llevada a cabo, entre comillas de nuevo, suele ser más cara que un preso estando toda su vida en prisión. Bien. No. Vamos a un cortecito, tomamos un vaso de agua, ¿qué te parece? Así bien, nos está bien. enfriamos un poquitito. Dale, Lucas. Bueno. Vamos con otro clásico, ahora un clásico de los 90, primero de los 80, ahora de los 90, un clásico olvidado, Oasis, Champagne Supernova. 8:53 Volvemos, minutos. yugo o libertad. En este temazo llamado pena capital, pena de muerte, estábamos debatiendo acá cómo decirlo, ¿no? Para que suene lo, qué sé yo, lo menos, claro, lo menos livianito posible. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica, así ya sigue terminando el tema acá Gastón. Existen precedentes en la historia argentina. Atento que fines del siglo XIX ya se hablaba sobre la pena de muerte en Argentina. El diputado Carlos Tejedor, ¿no? Fue el que proyectó, ¿no? Hizo acá la ley. Después estuvo, bueno, Carlos Tejedor avanzó, especialmente en la provincia de Buenos Aires, fue aplicado en el artículo 108 de la Constitución. Acuérdense, ya existía la pena capital en la República Argentina y constaba en el artículo 108 de la Constitución. Se le dio mucha fuerza a partir del año 1923. Después, en la reforma constitucional de Perón también se hablaba sobre el tema de la pena de muerte, pero ahí ya era más complejo, como estábamos viviendo, ya empezaba un estado golpista, ¿no? Los militares golpeaban permanentemente contra el sistema institucional, ahí se imponía la pena de muerte para los militares, pero también se la ligaba de rebote al ciudadano común. Ningún juez la aplicó. Los jueces en esa época bien preparados se habían dado cuenta de esa triquiñuela, entonces ningún juez la aplicó. Conste que en las Fuerzas Armadas ya hasta el 2008 existía la pena de muerte para los militares. Después fue derogada. Con esto quiero decir que existe precedentes históricos de que en la Argentina existió la pena de muerte. Una simple opinión. Acá estamos hablando pena capital o no. Hay mucha gente que es provida. El tema que yo me refiero a aquel homicida que ya ha matado, asesinado 2 veces. Está bien, no le demos pena capital. Pero ese personaje no debería salir nunca más. Reclusión perpetua, 200, 500 años de pena, como existe en Estados Unidos, en Europa, y que el reo trabaje. ¿No? Acá Gastón le va a hablar lo que hace el reo con esas penas duras que le han dado, cómo debe trabajar, y los porcentajes de ganancia que tiene están divididos en 3/3. Acá Gastón se lo va a explicar. Eso sucede en Alemania. Bueno, Dale. sí, como dijo David, en Alemania los presos generalmente trabajan y la ganancia, o sí, la retribución, está distribuida en 3/3. 1/3 preferentemente para su familia, si es que el preso la tiene y desea enviarles dinero. Después, para gastos dentro de la prisión, para él mismo. Y, por último, también para pagar su estancia dentro de la prisión, que al fin y al cabo, recordemos que todos los presos son mantenidos con nuestros impuestos. No es gratis tener a 72.000 presos como los que tenemos en la Argentina. Conste que hay presos en Argentina que cobran altos sueldos, más que un jubilado. Además, que no trabajan, cobran del Estado. Me olvidé pagar el monotributo, ahora que me decís. Se quedará algún preso sin comer. Tristeza. Yo la verdad que yo estoy todavía en contra. Es un tema también que estoy analizando, pero creo que estoy en contra porque lo veo, primero que no confío en los políticos para que decidan, se equivocan en Estados Unidos, imagínate los nuestros que son de cuarta categoría. Eso me convenció a mí. Y además, es... Sí, sigo. No, yo para decir un dato después. Es... No sé si realmente serviría aplicar pena de muerte como para que el delincuente sienta que corre un riesgo. Yo creo que el delincuente va a salir a delinquir igual. No sé si vamos a corregir algo con la pena de muerte. Claro, es lo que estaba diciendo. ¿A cuántos tendrías que matar para hacer un cambio sustancial? ¿Vas a matar a 1000 presos? ¿Y en Estados Unidos cuántos matan por año? Creo que en 2017
ejecutaron a 31 reos. Con por los ahí. casos de equivocación, mal condenado, ¿existen esos casos? Sí, sí, sin dudas. Acá tengo un dato. Nacionalmente, más de 140 personas han sido condenadas erróneamente y sacadas de los corredores de la muerte desde 1976. Es Esto muchísimo. me parece que en Texas, sí. Bueno, Vamos, sí, en sí. los países donde la ley abunda, digamos, es un ejemplo con relación a la Argentina. Si existe eso, imagínate acá con la justicia paupérrima en todo el sentido de la palabra que Sí. tenemos, lo que puede llegar a ver, ¿no? Tal cual. O lo que puede llegar a aplicar. Ahora, ¿qué hacemos? No lo podemos dejar. No, libre, no, pero un tampoco- don homicida que reincide, o un violador que reincide. Bueno, no hablemos de pena capital, pero dejémoslos presos toda la Toda vida. la No, eso vida para trabajando. arrancar. La Para idea de arrancar. Alemania me parece Ahora, de vuelta, perfecta. yo lo voy a pagar con mi monotributo. No, la- obvio, pero- Las vacaciones, por así decir, de este muchacho. Además, los familiares que han perdido a ese ser querido va a reclamar justicia. ¿Por qué no ¿no? nos Y ponemos estamos a trabajar? hablando, dejemos a aquella persona que mató una vez, Sí. pero aquel que ya ha asesinado más de 2, 3 o 4 veces, que hay en la Argentina, cuidado, pero están libres, ¿no? ¿Qué hacemos con esa gente? Ya son homicidas, son muy peligrosos. Sí, No, quería decir que me había equivocado. Estos 140 casos son, como dije, a nivel nacional. a nivel nacional. Sí, muchísimo. igual. Aún así sigue siendo mucho. Bueno, reiteramos, si la justicia más avanzada del mundo, que es del primer mundo, valga la redundancia, se equivoca, acá en Argentina, obvio, a los jueces hay que prepararlos como corresponde, ¿no? Y eso ya cuesta bastante dinero por parte del Estado, que es dinero que se va a utilizar para mejorar la situación judicial en la Argentina. Imagínate que la inflación hay de 200 países más o menos, ¿en cuántos? ¿En 10? Y hay 190 países que no tienen inflación. Claro, Sí. Uno de esos 10 nabos somos nosotros. Sí. que Y tienen... y estamos no la podemos inflación ver eso, por los arriba del 190, 2-3%. Sí, y sí. tenemos años de historia que te explican cómo terminar con la inflación. Y no podemos aplicar eso y vamos a poder con esto. Yo creo que estamos por lo menos lejísimos de empezar Sí. a charlar el tema porque Sí. es un peligro. ¿no? Pero hay Dejarle- que hacer algo urgente, eso sí. urgente, hay que empezar a hacer algo y actuar, a ver qué hacemos con este incremento de la delincuencia. Estoy de acuerdo que la miseria no genera delincuencia, en eso estoy totalmente de acuerdo. Primero, hay que sacar a los corruptos que están en las instituciones, Ah, sí. los corruptos de guantes blancos, si vos que ves la son unos delincuencia cuantos. Bueno, que son los causantes de la pobreza argentina. Exacto. No solamente eso, ¿no? También tienen cierta anuencia con distintas líneas mafiosas. No olvidemos que hay jueces presos que han trabajado para el narcotráfico. Ah. El juez salteño, recuerdan hace 2 años atrás, un juez ahí que está en la palestra dando vuelta en Entre Ríos, creo. Bueno, es delicado el tema que cuando vamos a tocar alguna institución brota pus. Exacto. Ese es el problema. Primero hay que solucionar eso y después aplicar una norma seria. Nos manda un mensaje Victoria. Hola, buen día. En lugar de los delincuentes hay que meter presos a los jueces. También, no. Y sí, varios tendrían que En ir los presos. en los tres poderes, lamentablemente, el ciudadano sabe perfectamente que hay corrupción. Y es fácil de Como detectarla. Al Aquellos Capone, que dicen, no, mirá, es difícil. No, es fácil. de Es fácil. Es que Es los muy castigos- simple. Le haces una los castigos auditoría, van abajo, le ves el capital que tiene y ya Pero los salta la castigos- Por luz. supuesto. Los Ya castigos por van de evasión arriba. de impuestos, lo puede, como Al Capone, lo puede meter Los castigos preso. van de arriba para abajo. Vos arrancás desde el más delincuente, del que Claro. está más arriba, y después vas bajando por el perejil que está abajo de Obvio. todo, que está en la delincuencia porque no les quedan muchas opciones en la vida. Bueno, ya está. Pero empezá desde arriba. El delincuente que sí tiene opciones, que sí puede elegir y se puede dar la vida que quiera, y sin embargo elige delinquir. Creo que ahí es el que le da el ejemplo al resto de la sociedad. Seguro. Somos como sociedad lo que nos muestran nuestros políticos que tenemos que ser. Ahí hay una simbiosis entre sociedad y políticos, porque esos políticos salen de algún lado, Por no de un supuesto. repollo. Pero nos retroalimentamos los dos, sociedad y políticos corruptos nos estamos alimentando constantemente. No nos olvidemos que la educación y el bienestar es lo que al ciudadano le permite actuar como corresponde. Y acá lamentablemente la educación es paupérrima y el bienestar no existe. Yo siempre hago el hincapié al bien común. Han destruido el bien común en la Argentina. Entonces va a ser imposible llegar a una armonía ciudadana constante y permanente. Y esto va a tardar años, ¿no?
Y este gobierno, el anterior y ya Menem, con la famosa Ley Federal de Educación, que le decían a Menem, mirá que eso fracasó en España, pero él la impuso porque le convenía, ¿no? Porque a los PJ les gustan generar pobres. Y así fue avanzando la cosa, y este gobierno, insisto, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, están cerrando escuelas nocturnas. Entonces la cosa va mal. Y si el ciudadano no elige a otros candidatos que sean totalmente distintos a los que han estado y a los que están, el ciudadano va a tener que abrir muy bien los ojos, sus sentidos, y empezar en este año a observar y escuchar, chequear, a ver qué candidato realmente no está sucio con la política y puede solucionar los problemas de la Argentina. Eso de buscar candidatos con experiencia política es como decir poner un candidato que ya tiene prontuario. Es distinto a aquel que tiene un currículum profesional. Lamentablemente la política actual, los políticos actuales en su mayoría, no tienen currículum, tienen prontuarios. Están todos cuestionados. Hay que empezar a elegir gente nueva, sin experiencia política, con ideales distintos, ¿no? Sin ideologías y con pensamientos a futuro que le haga bien a la patria. 9:04 de la mañana, nos tenemos que despedir. Yugo Libertad. Chau, que les pase bien.